En torno a la obligación establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la que se establece como una responsabilidad de la entidad contratante el elaborar los estudios, el contar con los diseños completos, definitivos, actualizados y aprobados por las instancias correspondientes, es que antes de embarcarse en este diseño de especificaciones técnicas o definición de los términos de referencia de una determinada contratación que suplan una necesidad, se haga un análisis de alternativas a través de un estudio de costo-beneficio, costo-eficiencia o costo-efectividad. Este análisis de alternativas, costo-beneficio, costo-eficiencia, costo-efectividad, va a depender del tipo de contratación, de su naturaleza, de sus objetivos y de la propia coyuntura por la cual pasa la entidad contratante. No podemos olvidarnos que las administraciones públicas estamos sometidas a restricciones presupuestarias, medioambientales y restricciones de tiempo. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad contratante, como paso previo a la definición y construcción de especificaciones técnicas y términos de referencia, debe hacer un análisis de alternativas. Concatenado a esto, del mismo reglamento general, me establece que este análisis de alternativas se va a incorporar en un informe de necesidad de contratación. Y aquí yo haría una primera apreciación. No se trata de dos análisis, informes, documentos, instrumentos distintos. Se trata de un informe de necesidad que va a contener este análisis de alternativas que lo lleva a seleccionar cuál es la alternativa que mejores beneficios o menores costos o que sean más efectivos en torno al costo relacionado, de acuerdo al proceso de contratación, porque si hay situaciones en las que dentro de una contratación no se puedan estimar los beneficios o la estimación de estos beneficios pueda ser muy costosa, entonces la aplicación de un análisis costo-beneficio no va a ser posible, ¿de acuerdo? Por eso yo no comparto la parte cuando concluye el reglamento general, cuando dice aquellas alternativas que presenten la mayor cantidad de beneficios. Van a haber situaciones en las que la entidad contratante no los va a poder determinar o al menos cuantificar, porque en administración pública tenemos los beneficios directos y los beneficios indirectos que no son cuantificables o que son muy costosos cuantificarlos a través de un estudio econométrico de la disposición a pagar, análisis de precios hedónicos, valoración contingente, es decir, hay posibilidades de analizar o estimar los beneficios de un proyecto, pero no necesariamente eso va a ocurrir en una entidad contratante porque no hay los recursos. Entonces, este análisis de alternativas está incorporado en el informe de necesidad de la contratación, que siempre ha existido, sino que ahora el reglamento general me dice, antes de embarcarse en la elaboración de las especificaciones técnicas o en el caso de servicios, consultorías, los términos de referencia, haga un análisis de alternativas. Ponga sobre la mesa cuáles son las opciones que tiene la entidad contratante. Por ejemplo, dentro de un departamento de tecnologías, normalmente se estila a decirle al área administrativa, tenemos aquí las especificaciones técnicas de este equipo que necesitamos para suplir una necesidad de proteger, digamos, para proteger la infraestructura tecnológica de posibles ataques informáticos. Pero no se hace un análisis de si lo más conveniente puede ser un contrato de alquiler con opción de compra o no, o un contrato de adquisición, o contratar el servicio de protección. Es decir, no hay ese análisis previo, o no había al menos una obligación legal de que las entidades contratantes cuenten con ese análisis de alternativa. Para el caso de obras públicas, por ejemplo, no hay o no había anteriormente un análisis de cuál es la tecnología que debe tener, digamos, el asfaltado de un camino, si debe ser con determinado material o con otro. Van a haber materiales que sean más caros, tienen una mejor tecnología desarrollada, pero que el costo del mantenimiento a través del tiempo va a ser menor, o el tiempo de vida útil de la obra pública va a ser mayor, entonces es más conveniente. Y lo que me está diciendo ahí, aplique un análisis de costo-eficiencia con el costo equivalente para determinar cuál es la menos costosa a lo largo del tiempo. No se enfoque solamente en el precio de la obra como tal.
Y en torno al costo-efectividad, pues esto ya aplicaría cuando tengamos indicadores, por ejemplo, en el caso de salud pública, la efectividad de una vacuna, la efectividad de un método anticonceptivo, la efectividad de un fármaco determinado en los pacientes. Pero efectividad medida a través de un indicador técnico, por casi decir científico comprobado, que le permita decir, estoy sacrificando tantos miles de dólares por unidad a cambio de una mayor efectividad, un incremento, digamos, en el porcentaje de personas que se curan, en el porcentaje de embarazos que se previenen, y ahí es donde se va a hacer ese análisis de qué va a ser lo más conveniente. Si sacrificar un 100% en el costo, me conviene en aumentar un 2-3% la efectividad, probablemente no. Probablemente el área técnica, el médico, te diga, no necesito ese 3% adicional porque casi que es imperceptible ya en la práctica. Y gastar el doble de lo que me cuesta la alternativa actual para obtener una mayor efectividad, pero que solamente es del 3%, no me conviene. Ese sería el análisis bajo el enfoque costo-efectividad, que igual lo vamos a ir discutiendo más adelante. A modo de conclusión sobre las disposiciones legales, en primer lugar, no se trata, a mi criterio, de dos estudios o instrumentos, documentos distintos que deba suscribir el área requerente. Se trata primero de un análisis de alternativas que va a ser incorporado en el informe de necesidad. Queda, digo yo, a decisión de las autoridades de cómo quieran llevar sus procesos de contratación pública al interno, teniendo en cuenta la estructura organizacional, también cómo se quieran dividir los trabajos. Habrán instituciones públicas donde sí lo hagan en dos partes para impedir que hayan cometimiento de errores. Mientras más personas revisan los procesos y mientras mayor independencia hay en quienes elaboran los estudios, van a haber menos errores. Habrán instituciones públicas que no cuenten con los funcionarios suficientes y un solo funcionario le corresponde hacer todo el estudio de necesidad, inclusive el análisis de la selección de la alternativa que presente los mayores beneficios, los menores costos o esta combinación de costo-efectividad que más convenga a la entidad contratante. ¿Ok? Entonces, no es verdad que en todos los casos se van a poder cuantificar los beneficios. Esto es un hecho. Al fin, en la contratación pública, se ha regresado, han entendido quienes asesoraron al presidente al elaborar este reglamento, que la selección de un determinado objeto de contratación responde a un análisis económico de eficiencia que determine que esa es verdaderamente la alternativa que menores costos o mayores beneficios traiga a la entidad contratante. Muy bien. Entonces, en este informe de necesidad que ya existía anteriormente, lo que nos dice el reglamento es, haga un detalle de la necesidad de la compra, hay que describir cuál es el problema que se tiene en la entidad contratante. Y yo sí quiero hacer esta aclaración antes de continuar. Se suele confundir al problema o a la necesidad con la solución del problema, cuando en realidad se tiene que pasar a través de este filtro del análisis de las alternativas para poder decidir cuál es la solución más eficiente para la entidad contratante. Para realizar un estudio de viabilidad o análisis de alternativas, se debe entender primero el procedimiento, el proceso de contratación pública, la problemática por la que está pasando la entidad. Por eso yo estoy en contra de las generalizaciones que normalmente se encuentran en la norma, pues cada proceso de contratación pública es un mundo distinto por su naturaleza, por la coyuntura de la propia entidad contratante. Entonces, mal haríamos, digamos, en contar con un solo formato o diseño de estudio de viabilidad para aplicar a todos los procesos de contratación pública. Cuando se tiene que entender si dentro de este proceso de contratación, dentro de la necesidad como tal, existen beneficios que sean fácilmente cuantificables, que no sean costosos y que sean comprobables económicamente y que permitan su cuantificación. Sin una cuantificación de beneficios no se puede llegar a un análisis de costo-beneficio. En ausencia de estos, o cuando su valoración es muy costosa, estaríamos ante una selección o análisis de costo-eficiencia. Es decir,
tenemos que irnos con la alternativa que represente menores costos a lo largo de un determinado tiempo. Y finalmente, cuando la efectividad juega un rol fundamental, hay que empezar a analizar las alternativas desde el punto de vista qué tan costosas son y qué tan efectivas son. Habrán tecnologías que sean muy efectivas, podríamos llegar a, digamos, a un 100% de efectividad, pero que cuestan 3, 4 veces lo que cuestan otras alternativas que nos dan un 90, 85, 80% de efectividad. Entonces, acá también podríamos caer en un tema subjetivo y un poco ético, porque si hablamos que es la vida de una persona, por ejemplo, un 2% de efectividad, ¿en cuántas vidas salvadas o cuántos enfermos curados estamos hablando? Entonces, hay que también realizar el análisis desde ese punto de vista un poco ya de política pública, ¿no? Con estos problemas éticos que representa la toma de decisiones en política pública. Si hablamos en el caso en que se puedan determinar los beneficios o los ingresos de una determinada adquisición, contratación de servicios, consultoría, estaríamos ante un análisis costo-beneficio. Pero ¿cómo se determinan estos ingresos? Pues los ingresos se pueden ver en productividad, en ahorro, en cantidad de ventas, en cantidad de producción o en beneficios sociales indirectos. Hemos dicho, los beneficios sociales netos son indirectos y directos. Un beneficio social indirecto es el que no se puede cuantificar. ¿Cuánto vale para usted una sociedad sin enfermos de cáncer? ¿Cuánto vale para usted una sociedad sin accidentes de tránsito? ¿Cuánto vale para usted una sociedad sin ruidos? Entonces son temas que evidentemente representan beneficios para el gran auditorio social, pero que no se pueden cuantificar de manera sencilla, que es muy costoso cuantificarlo porque hay que contratar los estudios. En esos casos estaríamos ante un análisis de costo-beneficio, de costo, en esos casos estaríamos ante un análisis de costo-eficiencia, es decir, proyectar la cantidad de costos de todas las alternativas que existen para ver cuál es la de menor costo o la que menor costo represente a la entidad contratante. Costos asociados al propio precio de los equipos, al propio precio de la obra, su mantenimiento, patentes, la tecnología, la curva de aprendizaje que pueda haber al interior de la entidad contratante, restricciones medioambientales, externalidades o los costos sociales indirectos. Al igual que beneficios sociales indirectos, tenemos costos sociales indirectos. ¿Cuáles son estos costos sociales indirectos? Personas con obesidad, personas enfermas, personas que tienen una adicción. Entonces, van a haber alternativas que representen una externalidad negativa o un costo social indirecto, digamos, a algún ente de la sociedad, porque hay externalidades negativas de producción, externalidades negativas de consumo. Por ejemplo, el consumo del tabaco. Alguien se siente bien fumando, pero al hacerlo afecta a otras personas. Entonces, ahí hay costos que no se pueden medir. ¿Cuánto vale para usted un ambiente sin humos? Un ambiente sin contaminación. Cuando eso ocurre, pues nos vamos directamente a la evaluación de los costos. Pero esto tiene que ser cuantificable, tiene que ser verificable también, porque si no, vamos a caer en la subjetividad. Y lamentablemente, el órgano de control de la administración pública, la Contraloría General del Estado, suele hacer afirmaciones apresuradas o a conveniencia, y la verdad es que no es mi intención entrar en estos temas un poco que rayan ya en lo político, de politizar la capacitación, pero también es importante que usted entienda que todos los estudios y todo este cumplimiento de elaboración de especificaciones técnicas, previamente el análisis de alternativas, cómo se lo va a hacer, cómo se lo va a explicar, va a ser auditado por la Contraloría y eventualmente pues podrían ser observados, ¿no? Precisamente por eso vamos a ver a continuación ejemplos de cuándo se aplica un análisis costo-beneficio, cuándo se aplica el análisis costo-eficiencia y luego el costo-efectividad. El ejemplo que tenemos a continuación en la pantalla es de un equipo informático. ¿Sí? Este equipo informático, para efectos del ejemplo, permite un ahorro en la facturación de datos, del consumo de datos de telecomunicaciones,
durante su vida útil. Entonces, una primera alternativa que cuesta $50.000 me representa un ahorro de 80.000. Una segunda alternativa que cuesta 35.000 me representa un ahorro de 60.000. Una tercera alternativa de $85.000 me representa un ahorro de $90.000. Entonces, probablemente lo más barato no sea lo conveniente. O probablemente lo más caro no sea lo conveniente. ¿Y cómo se determina cuál es la mejor alternativa dentro de un análisis costo-beneficio? A través de los beneficios netos, es decir, la resta entre lo que me ahorro o los índices de productividad, cuánto están aumentando y cuánto va a implicar eso que se está ahorrando la entidad contratante, o si se tratase de una empresa pública que hace la comercialización o que se dedica a la comercialización de un producto, cuáles son las alternativas que me representan un incremento en las ventas. Entonces vamos a restar esos ahorros o beneficios de los costos asociados a cada alternativa. Por ejemplo, la alternativa 1 tiene un costo de mantenimiento durante el tiempo de vida útil de $500 y hay que pagar una patente por el tiempo de la vida útil de $300. Esto más el precio del equipo, que es 50.000, dan como total el costo asociado a la alternativa, restado de los 80.000 que representa el ahorro para la entidad contratante contar con este equipamiento, nos da un beneficio neto de $29.200. La siguiente alternativa cuesta menos, $35.000, pero tiene un mantenimiento, un costo de mantenimiento asociado de 1.000, tiene una patente que hay que pagar durante el tiempo de vida útil de 1.000 y solamente me ahorro $60.000 por consumo de datos tecnológicos, ¿no? Entonces, sumas y restas y te dan como total $23.000. Entre estas dos alternativas, la de mayor beneficio es la de 29.200. Tenemos una tercera alternativa que cuesta $85.000, tiene un mantenimiento de 100 durante el tiempo de vida útil, no paga ninguna patente y tiene un ahorro en la facturación de datos de $90.000. Entonces fíjese que el profesional que podría llegar a hacer la venta a la entidad contratante le puede decir, mira, te vas a ahorrar cerca de $90.000 al año en comparación con mi competidor que te ahorra solamente 60.000. Pero cuando tú cuantificas todos los costos asociados a esa alternativa, te das cuenta que al final los beneficios netos solamente son 4.900. Entonces, ¿cuál es la alternativa que representa mejores o mayores beneficios a la entidad contratante? La alternativa 1. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de ahorros, que en este caso es 80.000, y menores costos asociados dentro de su adquisición, mantenimiento o pago de patentes, ¿no? Todos los costos asociados que esta alternativa tenga. Entonces, aquí va a estar la selección, en esta alternativa. Y no hemos hablado de cuáles son las alternativas. Pueden ser diferencias en especificaciones técnicas, puede ser que la alternativa 2 se refiera no a la adquisición, sino al alquiler de esta maquinaria. Y la alternativa 3 se refiere al servicio completo de seguridad informática o consultoría acompañada de servicio, ¿no es verdad? Una mezcla ahí, una mezcla de soluciones para la entidad contratante. Eh, ya corresponde a la unidad requiriente, así lo dice el reglamento general también, es que son los técnicos que conocen, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las alternativas que se van a evaluar? Porque no se refiere solamente a evaluar la compra de un equipo como tal y empezar a discriminar por especificaciones técnicas. Hay que ir un poco más allá. Hay que analizar en qué otras opciones yo tengo para suplir esta necesidad. Ese es el objetivo del análisis de las alternativas. Olvidarse de que las especificaciones técnicas vienen dadas ya o de que una determinada solución viene dada sin antes pasar por este análisis de alternativas. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a aplicar un análisis de costo-eficiencia? Hemos dicho cuando los beneficios no sean cuantificables o cuando su cuantificación sea muy costosa.
En este caso, pues no podemos cuantificar los beneficios de la construcción de una calzada, de una obra pública, entonces nos vamos a enfocar en los costos. Pero fíjese que aquí hay una particularidad, porque estas distintas alternativas tienen una tecnología distinta. Se utilizan otro tipo de materiales, se utiliza otro tipo de técnica constructiva, una más costosa que la otra, pero fíjese que también tiene un tiempo de vida útil distinto, que tal vez no todas las alternativas tengan la misma duración. Va a haber materiales que duren más que otros. No obstante, no necesariamente la que dura más tiempo es la más conveniente para la entidad, o no necesariamente la más barata. En este caso tenemos una alternativa 3 de 4.520.000. No necesariamente puede ser la más conveniente, sino cuando se haya hecho el estudio del costo equivalente, ahí se va a poder determinar cuál es la alternativa que suple la necesidad institucional y que representa a través del tiempo los menores costos posibles. Entonces, fíjese, ¿cómo se cuantifica el costo total con el cual se va a empezar la evaluación de las alternativas? Pues sumamos el costo de la obra, en este caso es 5.800.000, más el costo del mantenimiento por cada año. Como esta alternativa tiene una vida útil de 10 años, tengo que multiplicar 210 por 10 y sumarlo a los 5.800.000. Total, 7.900.000. Una segunda alternativa cuesta más, cuesta 9.500.000 dólares. Igualmente tiene un costo de mantenimiento por año de 250.000 dólares, pero dura 20 años. Y ahí es donde tiene que entrar un análisis de equivalencias, que ya lo vamos a explicar. El costo total de esta alternativa por los 20 años de vida útil es de 14.500.000 dólares. Se lo ve más o menos el doble, un poco menos que el doble de la alternativa anterior. Y tenemos una tercera alternativa, ¿no?, que cuesta la mitad de la alternativa anterior, más o menos, 4.520.000, un costo de mantenimiento anual más o menos parecido a las otras alternativas, 200.000, pero sí es menor que las otras dos, ¿no? Pero, ¿qué sucede con esta obra? Que solamente dura 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final de los 5 años vas a tener que hacer una nueva contratación de esta tercera alternativa para llegar a 10 y poderla comparar con la alternativa 1. Y para poderla comparar con la alternativa 2, que tiene 20 años de vida útil, ¿cuántas veces tienes que contratar esta obra? 4 veces para llegar a los 20 años y que estén equiparados en años y costos la valoración. Entonces, este costo total, con el que empezamos la valoración, para la alternativa 1, que es la de que es la que tiene 10 años de duración, lo vamos a multiplicar por 2. Y como resultado voy a obtener 15.800.000. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque quiero llegar a los 20 años de la siguiente alternativa para que sean comparables. No puedo comparar peras con manzanas. Si la una dura 10 años, tengo que ponerme a la par. Entonces, multiplico por 2, porque necesito 2 de estas alternativas, repetirla 2 veces. Necesito 2 de estas alternativas, es decir, repetirla, para poder suplir durante los 20 años y hacer una comparación equivalente. La siguiente alternativa no la voy a tener que traer a un costo equivalente porque ya está representada en 20 años, que es la unidad de medida, o la unidad de comparación, 20 años, y se mantiene en 14.500.000. Entonces, aquí ya puedo comparar con la alternativa 1 y la siguiente. Entre las dos, ¿cuál es la que representa menores costos a la entidad contratante? La segunda alternativa. A pesar de que, fíjese, cuesta el doble. Una tercera alternativa, que pudo haber sido buena candidata porque costaba 4.520.000 en comparación con las otras dos, era más barata, pero solamente dura 5 años. ¿Qué quiere decir? Que estos 5.520.000 del costo total asociado a esa alternativa
la tengo que repetir o multiplicar por 4. Necesito 4 veces durante 20 años, necesito 4 contrataciones para poderla comparar con la alternativa número 2. Al hacer esa multiplicación, ya establecer el costo equivalente de esta alternativa me da como total 22.080.000 dólares. Entonces, la alternativa 2 es la que sigue siendo la de menor costo, es decir, la más conveniente para la entidad contratante. Y fíjese que aquí no hemos hablado de beneficios porque no se pueden cuantificar. Por eso estoy en contra de las generalizaciones, de los formatos que normalmente hace la norma, o que algunos eh, profesionales han optado, ¿verdad?, por dirigir a las entidades contratantes. Si bien es cierto, estos formatos ayudan a dar una directriz, a disminuir la carga administrativa, pero no es menos cierto que también nos puede inducir a cometer errores. Pues si no se entiende el proceso de contratación y no se lo diferencia de los otros, no se va a poder realizar un análisis efectivo. Vamos con el análisis costo-efectividad. Acá vamos a tener un cuadrante, ¿no?, de los costos de efectividad, donde vamos a encontrar opciones que en comparación a las alternativas existentes ya en la entidad contratante, va a ser más costosa y menos efectiva. Entonces, supongamos que la alternativa que actualmente tenemos en un hospital es la alternativa 3, que cuesta $6 con un 95% de efectividad. Vamos a analizar una nueva alternativa, digamos, otra composición farmacológica, otro método anticonceptivo, otro tipo de intervención quirúrgica, otro tipo de equipo médico con otro tratamiento distinto para una problemática que ya ha definido la entidad contratante, ¿no? Cuesta $6 el medicamento, en este caso el ejemplo es de un medicamento, y tiene una efectividad del 95%. Si yo voy a analizar la alternativa 1 con respecto de la existente, ¿es más barata o es más cara? Observamos que es $1 más barata que la alternativa 3, pero es menos efectiva, es menos costosa, pero también es menos efectiva. Entonces estamos en este cuadrante. Cuando tengamos opciones menos costosas, menos efectivas, o más costosas, más efectivas, tiene que haber un análisis técnico de la unidad requiriente, del médico, del profesional afín, que te diga si es pertinente sacrificar, en este caso, un 5% de efectividad por $1 de diferencia en el costo de este producto. Y eso es una decisión netamente técnica. No vas a encontrar un formato, una suma, una resta, una multiplicación, una división o un análisis económico que te permita decidir. Aquí el profesional tiene que decir, por ese 5% que me está dando la alternativa de $6, me estoy ahorrando $1, multiplicado por la cantidad utilizada durante todo el año, durante todo el sistema de salud pública. Esto me representaría, el cambio me representaría un ahorro de $20 millones. Y ese 5% de efectividad que estoy sacrificando al pasarme a una alternativa menos efectiva no representa un riesgo a la salud pública, un riesgo al trabajo que hacen los profesionales. Es decir, estoy dispuesto como profesional a sacrificar ese 5% de efectividad. Igualmente, si fuera lo contrario, imagínese que la alternativa que existe en la entidad contratante es la de $5 con un 90% de efectividad, y viene a un proveedor y me dice, oiga, yo tengo 95% de efectividad solamente por $1 adicional. Entonces estaríamos cayendo en una alternativa más costosa porque estoy pasando de 5 a $6, pero que es más efectiva. Estoy pasando de 90 a 95. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesional? Tiene que decidir si ese sacrificio en el costo, porque estoy invirtiendo más dinero, estoy invirtiendo $1 más por cada fármaco, medicamento, en este caso, en este ejemplo, vale la pena esa ganancia de efectividad. ¿Qué implica ganar
5% de efectividad con este fármaco. A la final, no es una decisión eh, muy fácil de hacer, porque como les decía, habrán situaciones en las que esta efectividad esté ligada estrechamente a la vida de una persona. ¿Y cuánto vale la vida de una persona? Hemos dicho, en la administración pública, en la evaluación social, no hay forma a veces de cuantificar los beneficios, o la cuantificación de estos beneficios puede resultar muy costosa, ¿no? No obstante, ¿sí?, de hacer estas aclaraciones en el análisis que debe realizar la unidad requiriente, sí hay dos criterios en los que siempre se va a tener que aceptar o rechazar una opción. Si una opción presentada ante la alternativa existente es más costosa, me cuesta más plata, necesito más presupuesto, y es menos efectiva, ahí no hay discusión. Definitivamente que la voy a rechazar, porque no me está aportando ningún beneficio, no me está aportando nada al interés institucional social. Por otro lado, si me proponen una opción que cuesta menos y que es más efectiva, no voy a dudar en cambiar de medicamento o de fármaco. ¿Por qué? Estoy pagando menos por mayor efectividad. Y esto normalmente sucede con los desarrollos tecnológicos que cada día van realizándose a nivel mundial. Que primero una tecnología es más costosa, sí. Probablemente también encontremos casos en los que para una mayor efectividad se tenga que pagar más, que las tecnologías nuevas cuestan más. Entonces, ¿cuál es el análisis técnico que se debe realizar? Decidir si el sacrificio del presupuesto vale la pena o si la ganancia de la efectividad vale la pena. Entonces, cuando ya se tenga este análisis de alternativas, cuando ya se haya decidido cuál es la alternativa que representa mayores beneficios o menores costos a la entidad contratante, o la mejor combinación costo-efectividad, ahí se tiene que adentrar en la elaboración detallada de las especificaciones técnicas o términos de referencia asociados a esa alternativa. Es decir, lo que me está diciendo el reglamento general y que siempre debió haberlo hecho la entidad contratante por un principio básico de administración pública es: evalúe primero qué alternativas tiene para solucionar un problema. Evalúe primero cuáles son las opciones que el mercado tiene y que, en atención a la restricción presupuestaria de tiempo o de tipo medioambiental, la entidad contratante tiene que realizar.